o lo dulce, de repente estábamos el otro día, decimos, vamos a hacer dice, ¿qué comemos? No, pues vamos a comer unas tortas. Ándale, no se puede. Ay, bueno, entonces, ¿qué? No, pues, vamos a hacer algo, ¿no? Pues, y vamos a hacernos, no se puede, ¿qué? La canción dice, bueno. Y es pan sin levadura, es el matzah con, con el matzah, así es. Pero bueno, es una bendición porque nos lleva a estar, yo creo que parte de la festividad, decía alguien que lo importante era el aspecto espiritual de la fiesta, de lo que el Señor nos tenía que enseñar, pero también está ligado con el aspecto de no comer levadura y es con el aspecto físico. ¿Por qué? Porque nos lleva a ser conscientes y esa conciencia de que recordemos que queremos hacer algo, queremos comer esto y de repente, ¿qué hacemos? Nos acordamos que no se puede. Y entonces, ¿qué hacemos? Nos frenamos de hacer esa acción. Hablábamos, ¿no? Oye, que vamos a hacer que los hotcakes, ¡ay, no se puede! Oye, que vamos a comer, es que, oh, no se puede. Y eso, bueno, pues nuestro Padre Eterno nos habla y nos dice, quería que nosotros estuviéramos conscientes y que esa misma conciencia que nosotros de repente ponemos hacia las cosas que el Eterno nos manda en esta festividad de Levítico 23, que nos dice que nos abstengamos de comer panes sin levadura por 7 días, también tiene que ver con la parte de la conciencia a nivel espiritual, que así como tenemos la misma o el mismo nivel de observancia, de cuidar, de sacar primero la de levadura de la casa, de sacar la levadura de los hogares, también tengamos cuidado de no consumirla. ¿Por qué? Porque podemos tener la parte de tener el cuidado de no tener nada, de haber limpiado nuestra casa y todo, pero pues, ¿qué tal cuando nos salimos de casa, no? ¿Quién te está viendo fuera de tu casa? ¿Quién te está viendo fuera de tu casa? ¿Quién te está viendo cuando no estamos en la congregación, cuando no estamos con los hermanos? Y ahí es en donde el Señor nos dice, ¿sabes qué? Ahí también acuérdate que el nivel de observación que tienes no solamente era limpiar, sino es abstenerte de comer la levadura fuera de casa, y por el contrario te da un mandamiento, y ese mandamiento no nada más te dice que no comas, sino te dice que comas en lugar de, te dice, no vas a comer pan con levadura y mejor te invito a que comas pan sin levadura. ¿Qué quiere decir? Que la única manera que nosotros podemos saciar, por ejemplo, esa parte o ese apetito o esa hambre, es comiendo lo que el Señor nos dice que comamos. Y entonces, por ejemplo, el otro día que mi esposa estuvo, les compartimos que hicimos los matzapizzas, teníamos hambre todo, hicimos los matzapizzas, quedaron bien ricos, quedaste saciado y te quedas con una sensación de que, ay, comimos muy rico, estuvo muy bueno, estuvo muy rico, y no rompiste la parte del mandamiento, no rompiste la parte de lo que Dios te decía, y eso que se traslada en lo físico, cuánto más en lo espiritual, cuánto más que dices, ¿sabes qué? No le fui, o sea, estás afuera y no fui infiel a mi esposa, no le fui infiel a mi esposo, no robé, Señor, me abstuve y ¿sabes qué? Lejos de hacer esto, hice lo contrario. ¿Sí me explicó? Cuando nosotros tenemos la parte de estar limpiando nuestras vidas y estarnos limpiando, tenemos esa conciencia nos lleva al periodo que se le llama santificación. Y la parte de la santificación, ¿qué es? Obedecer lo que la palabra de Dios nos dice y empezarnos a alejarnos cada vez más y más de ¿qué? De nuestra naturaleza caída, de nuestro yetzer hará, de los deseos de nuestra carne. Entonces, panes sin levadura es entender que panes sin levadura es que es una vida sin pecado. Ahora, ¿se puede? ¿Podremos vivir una vida sin pecado? Es interesante el poder entender o el poder comprender, porque somos llamados a la perfección, como dice Pablo, sean perfectos como yo soy perfecto. Entonces dices tú, no, pues qué nivel tenía Pablo.
para poder decir sean perfectos como yo soy perfecto, sean imitadores de mí como yo soy imitador de Cristo. Estás hablando de una persona que trabajaba y no solamente tenía los mandamientos en la acá, sino vivía una vida de qué, una vida de ponerlos por obra. Entonces, vamos a encontrar que, por ejemplo, esta parte de la historia ya no la sabemos, todos aquí hemos celebrado panes sin levadura. Si la fiesta de los panes sin levadura es la segunda en el turno del ciclo agrícola en el antiguo Israel, en tanto que la fiesta de Pascua ocurría al final del día 14, que era al atardecer. La fiesta de los panes sin levadura sucedía al mismo anochecer. En Éxodo 12:8 nos dice esto, que era el inicio del día 15. En la Biblia, la cuenta hebrea del tiempo es, ya lo establecíamos, al anochecer y al día de tarde. ¿Cómo se cuentan los días en la escritura? De tarde a tarde. Bueno, también vamos a ver que el día de hoy empieza a haber un chorro de controversias y tenemos que estar al pendiente porque hay personas que están, vamos a ver que una de las levaduras que Dios nos manda que nos cuidemos es la levadura de qué, es la levadura de los fariseos, la levadura de Herodes y la levadura de los saduceos. Entonces, es importante que tengamos cuidado, ¿por qué? Porque el día de hoy hay algunas corrientes dentro de raíces hebreas que ya empiezan a marcar, ¿no? Que el día que encontraron unos rollos en el Mar Muerto y que los que estaban en los rollos del Mar Muerto ya son, ya no eran los esenios, sino más bien eran los hijos de Sadoc, y que los hijos de Sadoc eran hijos del sacerdocio y que ellos contaban el día de qué, contaban el día de mañana a mañana, que quiere decir que el día no empezaba en la tarde, sino empezaba en la mañana, y entonces Shabbat no empieza en la noche, sino empieza en la mañana, y entonces con eso cambian un chorro los tiempos, las fiestas y lo que el Eterno ha marcado. Entonces tengamos cuidado, porque estas corrientes se van a, la Biblia nos dice que en el final habrá un tiempo de qué, será un tiempo de confusión, un tiempo en donde Babilonia, un tiempo, ¿no se escucha? ¿No? Ah, sí, es en el perfil mío, sí. Entonces, bueno, pues entendamos esto, ¿no? Entendamos que la Biblia nos marca el tiempo, nos marca los tiempos, y acuérdense que todo lo que el enemigo quiere hacer es venir a recortar esta parte de estos tiempos. También recordamos que en el tiempo, dice Jesús, durante este tiempo era cegado en esas fechas principalmente el grano de cebada. ¿Se acuerdan que el grano de cebada, bueno, pues vamos a ver que era conocido como el pan de los pobres? El pan de los pobres, ¿por qué? Porque empezaba con la parte de la cebada, era de lo que se hacía el pan, y luego venía ya la cuenta de vamos a celebrar el día de mañana lo que es primicias o lo que es Omer Reshit, Bikurim, que es cuando se toma la primera espiga de qué, la primera espiga del trigo, cuando ya están el manojo, el Omer, en este caso, de trigo, es la primera primicia que se va a llevar delante del sacerdote y que se va a empezar a contabilizar a partir de mañana, 50 días hasta, empieza, bueno, sí empieza hoy en la noche, pero se contabiliza en la mañana, se entregaba no se entregaba la ofrenda en la noche, sino se entregaba hasta en la mañana. Entonces es importante que nosotros podamos tener, y eran, la Biblia marca que había 3 fiestas de peregrinaciones, ¿se acuerdan? Una era panes sin levadura. ¿A dónde tenía que ir la gente? A Jerusalén. Shavuot, que es las semanas, tenían que estar en Jerusalén, y Sukkot, que es lo que el Señor nos marca. Esto es interesante que nosotros podamos analizar. ¿Por qué? Porque lo que va a hacer el Señor, ¿por qué te llama? Es interesante, ¿por qué llama a las personas a que subieran a Jerusalén? ¿Por qué llamaba a las personas? Sabemos que había impedimentos, por ejemplo, si la mujer estaba en su periodo no podía celebrar la parte de la festividad, pero si un hombre estaba contaminado o había comido inmunda, había tocado a algún muerto, bueno, no podía participar.
Pero ¿por qué era importante que estas festividades, por qué creen que Dios los manda a que suban 3 veces al año? ¿Por qué les... Ok, la parte de la ofrenda era, ¿sabes qué, Señor? Estoy trayendo una ofrenda delante de ti, pero principalmente era para qué. En estos tres estamos viendo que panes y levadura, ¿qué representaba? Es el tiempo en el cual el Mesías iba a regresar, en el tiempo en el cual el Mesías, perdón, iba a venir, iba a morir en esta temporada. Entonces, ¿por qué era necesario que el pueblo estuviera? Para que el pueblo presenciara precisamente el sacrificio del Mesías. Ahora, cuando nosotros manda a que el pueblo suba por segunda vez, ¿es en la fiesta de qué? Es en la fiesta de las semanas, cuando va a venir sobre ellos, ¿qué? El Ruach HaKodesh va a entregar las tablas, es cuando entrega las tablas de la Torah, es cuando entrega la parte de uno, te quita el pecado y te permite que entonces empieces a caminar, el segundo te entrega la parte del Espíritu Santo, y la tercera fiesta de peregrinación, ¿para qué es? Para celebrar la obra que él empezó. ¿En dónde? Empezó en panes sin levadura. Entonces, todos los que el mandamiento, ¿por qué es? A mí me llama la atención los que dicen, no tenemos que celebrar. ¿Por qué no? O sea, ¿por qué no tenemos que celebrar si estamos celebrando que él vino? Pablo les va a decir, por tanto, celebremos la fiesta. ¿Cuál? Pesaj y panes sin levadura. Si celebramos la fiesta no con panes, con levadura, con hipocresía, sino más bien con panes sin levadura, de honestidad, de verdad, que lo hagamos delante de él. ¿Y por qué nos llama a esto? Porque él empezó en nosotros una buena obra, nos da las herramientas que es su Espíritu Santo, que él es el que pone su Torah en nuestra mente y en nuestro corazón. Y si él ha puesto su ley en nuestra mente y en nuestro corazón, ten por seguro que lo vas a encontrar y nos vamos a encontrar con él durante la temporada de ¿qué? La temporada de Sukkot. En la temporada en donde somos llamados a casarnos y estar juntamente con él. Entonces es importante recordar. ¿Ibas a comentar algo? Ajá. Que le dicen, no, ya no hay que celebrar. Ellos, ¿qué argumentan de por qué no se debe Porque celebrar? no hay templo. Decían que, por ejemplo, no hay que celebrar porque no hay templo, y entonces al no haber templo, estas conmemoraciones tenían que ser en donde teníamos que subir a Jerusalén. Una vez que el templo se destruye, una vez que el templo es destruido, no hay a dónde ir a presentar la celebración. Entonces recordemos que en la Torah la ley de Dios es eterna. Quiere decir que la ley, cielos y tierra pasarán, pero su palabra no va a pasar. Que quiere decir que ahorita, por ejemplo, no están las condiciones para que nosotros vayamos. Y esto es importante. El que no esté en las condiciones para que nosotros vayamos no nos impide que nosotros conmemoremos. Ahorita nosotros no estamos guardando, lo platicábamos en Pesaj, no estamos guardando, por ejemplo, Pesaj, no estamos observando Pesaj, sino estamos conmemorando Pesaj. ¿Qué quiere decir? Estamos recordando el evento, pero no lo estamos haciendo de la manera letra por letra y coma por coma por dos situaciones. Primero, porque Yeshua ya fue sacrificado, él es el Cordero de Pascua y él fue la obra perfecta. Y segundo, porque no estamos en Jerusalén y están las condiciones dadas para que nosotros estemos en ese lugar. Ahora, por eso dejaremos de hacer lo que Dios nos manda, porque les decía al pueblo que este sería un estatuto perpetuo. Porque estas fiestas nos hablan precisamente no solamente de la obra de la historia del pueblo de Israel, sino nos van a hablar de la redención del pueblo. La redención por medio de ¿quién? Por medio del Mesías. Entonces, por eso Pablo va a decir en Colosenses, por tanto nadie te juzgue en días de comida, de bebida, de días de fiesta. ¿Por qué? Porque todo eso es sombra. Ahí cuando nuestros hermanos cristianos nos dicen, es que Jesús ya vino, y eso era sombra de lo que había de venir. Y le digo, ¿seguro? Lee bien tu Biblia. Dice que eso es sombra de lo que habrá de venir, no de lo que ya vino. Y ahí cuando les cambias digo, si Jesús ya vino, porque vas a tener a Pablo diciéndote que nadie te juzgue en esto porque es sombra de lo que está por venir.
Si Jesús ya es la plenitud, que es la plenitud de todas las cosas, ¿por qué dijo? Ya no lo celebra, ya estoy yo. El versículo claramente dice, es sombra de lo que habrá de venir. ¿Qué quiere decir? Que está adelante, que está por venir. Entonces, ¿por qué celebramos? Porque estamos atentos a las cosas que están por venir. Sabemos que que así, que esto es algo que no pueden contestar nuestros amigos cristianos. No pueden contestar por qué, por ejemplo, en el milenio se van a estar celebrando las festividades. ¿Por qué de repente se van a estar celebrando las festividades? Porque les rompe completamente el esquema. Por ejemplo, si tú hablas con los dispensacionalistas, te van a decir que Dios se casa 2 veces. Los dispensacionalistas, por ejemplo, creen que el pueblo de Israel es el con el que Dios se casó y la iglesia es con la que se va a casar Jesucristo. Y entonces dices tú, caray, hay una novia para el padre y una novia para el hijo. ¿Por qué? Porque la iglesia se vislumbra en el tiempo del milenio y en el tiempo se van a vislumbrar ¿en dónde? Se vislumbran en el cielo. Ahora, hay otra corriente, los amilenialistas, que ellos creen que ya el apocalipsis ya ocurrió, que ya, por ejemplo, ahorita Satanás ya está amarrado, que Satanás está atado, y que ahorita, por ejemplo, desde que el tiempo del apocalipsis fue durante la destrucción del segundo templo, y que ya ahorita estamos viviendo durante el milenio, que ya son 2000 años, pero que ellos dicen que es un tiempo figurativo y que ahora la iglesia, eso es lo que cree, por ejemplo, tanto el catolicismo como las iglesias como bautistas presbiterianos, todas las iglesias primitivas creen en eso, creen que ya estamos en ese tiempo. Creen en ese, bueno, es que están los reformados, eso es otra línea, pero los tradicionales, claro que creen en eso. Creen en que ya vino, en que ya estuvo, pero eso no quiere decir que no están esperando la segunda venida de Cristo. Y entonces la segunda venida será cuando ellos vengan, Jesús venga a juzgar a los vivos y a los muertos y en ese momento a descender la Nueva Jerusalén. En eso dicen, no, falta nada más que Jesús venga, juzgue, sea el juicio final, y entonces después de que sea el juicio final, entonces sí, descenderá la Nueva Jerusalén, y ahí estaremos todos. Entonces, ¿sí vas a comentar algo? Sí, el mismo texto de por tanto nadie os juzgue en comida o en bebida o en cuanto a días de fiesta, también lo usan para excusarse de comer carnitas, de beber lo que quieren. Así es. Lo agarran de pretexto. Claro, pero si sigues leyendo, dice, ¿es sombra de lo que qué? Ha de venir. Ha de venir. Es sombra de lo que ha de venir. No puede haber, eso es interesante porque cuando estás hablando con ellos, te dices, es que Jesús ya vino. Dicen que todo eso era sombra de Cristo. Y te ponen el ejemplo. ¿Cuántos han escuchado ese ejemplo? De que te dicen, a ver, si se va tu marido o se va de viaje y te dejas su foto y dices, ay, está su foto y la abrazas, pero en el momento que regresas tú sigues abrazando la foto, pues estás haciendo mal. ¿Por qué? Porque ya regresó, ya lo tienes ahí y tú sigues abrazando la fotografía. Dice, eso eran las fiestas y eso. Y le digo, estaría muy bien tu argumento, nada más que tu argumento carece de veracidad. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que cosas que habrían de venir. Quiere decir que son cosas que están por venir. Ahora, la parte de la foto no llega a él y desechas las fotos, ¿no? Ya desechas, tiras todas las fotografías porque ya tienes al esposo contigo. Todos buscamos y vemos, nos gusta ver recuerdos y vemos las fotografías y decimos, ay, qué padre, ¿te acuerdas de esto? Qué padre lo hicimos, qué padre nos dio, qué cosas tan padres nos permitió vivir. Entonces, no desechas, sino más bien, no que no sea suficiente, pero Él es suficiente, pero ¿qué hace? Te está mostrando que en el momento que él hizo, todo lo que hizo es perfecto.
y si fueron tiempos específicos para que nosotros como pueblo nos gozáramos con él. Entonces, por eso mandaba al pueblo y porque proféticamente lo ha hecho. Cuando viene el derramamiento del Ruach sobre la parte de la fiesta de Shavuot, está el pueblo conjugado recibiendo el Ruach HaKodesh. ¿Qué es lo que va a pasar cuando venga, con el Espíritu Santo, cuando venga por segunda vez? Dice la Escritura que el Señor tomará de los 4 puntos y nos llevará a todos, ¿a dónde? Llevará a su pueblo a Jerusalén, a gobernar juntamente con él. ¿Sí queda claro? Entonces, vamos a ver cómo era importante. Ahora, la cebada, los tipos de grano, ya establecíamos que también tienen que ver como con la vida de nosotros como creyentes cuando nos presentamos como ofrenda. ¿Qué tenemos que ofrecerle al Señor? Por eso decían que era el pan del pobre. Porque conforme va avanzando el grano, va adquiriendo mayor valor. De hecho, por ejemplo, viene después la parte del trigo, y después ya en Shavuot, ya en Sukkot, ya son los frutos de los árboles. ¿Por qué no empiezas con Sukkot? Porque hay un proceso en donde el Señor te va a ir madurando hasta que nosotros podamos producir el fruto que Él espera. Dice la Escritura que en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y que vuestro fruto, ¿qué dice? Permanezca, sea constante. Entonces no puedes empezar exigiéndole a una persona que acaba de nacer de nuevo a que ya esté presentando frutos de madurez, ¿no? Sino vamos a ver que hay un proceso en el caminar que es lo que también determina, si tú ves con atención ay, se me va para acá, un segundo, ay, tipo, no te pegues, un segundo, es que está aquí agotando la pila. Está, y ya, listo, ya. Entonces, bueno, veíamos la parte del cumplimiento, ya hablamos esto, que se examinaba la parte de los panes sin levadura y el entendimiento espiritual. Ya veíamos que el rito de examinar a conciencia significaba examinarnos minuciosamente a nosotros mismos, buscando la parte del pecado. Buscando sacar la levadura de la casa significa echar fuera el pecado de nosotros. La levadura simboliza la parte del pecado, la maldad. Panes sin levadura simboliza al pueblo de Dios, que por la sangre del Cordero ha sido limpiado de sus pecados y su maldad. La levadura no solamente representa el pecado, sino también la maldad oculta detrás de toda acción o enseñanza. Un pan sin levadura simboliza a una persona que es buena o sincera, que no tiene maldad en sus actos ni en sus intenciones. Y entonces, esta figurita siempre me ha gustado mucho, porque ¿cómo teníamos que buscar la levadura dentro de nosotros? Pero normalmente, ¿qué hacemos? Normalmente ocupamos normalmente traemos esa lupa, pero traemos esa lupa para ver al que está al lado de nosotros. Esa lupa la ocupamos para que, mira, no comió pan, no trajo pan sin levadura. Híjole, ¿viste? Y así es en todo lo que hacemos. O sea, aquí el accionar, por eso Yeshua dice, hipócrita, saca primero la viga que tenemos en nuestro ojo y luego sacarás la paja que está en el ojo de quién? De tu vecino. Pero normalmente, ¿qué hacemos? Somos buenos para examinar a las personas que están alrededor de nosotros. Somos perfectos, somos expertos. Somos expertos. Es más, siempre hacemos el ejemplo de repente en el matrimonio. Y decimos que si en el matrimonio hay un ejercicio que te dicen, escribe en una hoja en blanco 10 defectos que encuentras en tu marido o en tu esposa. Y rápido
llenas los 10, ¿no? Y es más, hasta te quedas, y hasta le giras y hasta te quedas sin ese. Y ahora te dicen, ahora llena 10 cualidades. Y vas a empezar a ver que después de la cuarta empiezas a batallar, empiezas a hacer, no, pues, y la repites, ¿no? Por dos, o le pones por dos, por dos, por dos. ¿Sabes qué es? Y si eso lo hacemos, si eso, digo, es un ejemplo con matrimonio, pero eso lo hacemos en general. Si tú, por ejemplo, si yo les pidiera el día de hoy que pongan cuántos defectos tengo yo, pongan 10 defectos, así llenan la hoja. Así. Ahora pongan cuántas virtudes. Y, así pasa. ¿Por qué? Porque nos fijamos más en lo que hace el vecino. Soy bueno para opinar en la vida del vecino. Ahora, no, fíjense lo que está diciendo Jesús no te está diciendo que no lo ayudes. No te está diciendo déjalo con la paja. ¿Quién puede vivir con una paja en su ojo? ¿A cuántos les ha caído de repente a lo mejor una pestaña? ¿Puedes estar con una pestaña? Andas y dices, traigo algo aquí, te está molesto y te dices, ayuda, a ver, y a poco, y a quién no, digo, la clásica, ¿no? A ver, sóplale y te soplan y te dan vuelta al ojo, ¿no? Así, ya quedó, no, pues sí, ya salió. ¿A poco no? No puedes estar, es muy molesto, no te deja. Ahora te está diciendo, ayúdale, claro que sí, si lo ves, ayúdale. Pero primero, o sea, si no puedes vivir con una pestaña o con una paja, ¿podrás vivir con una viga? No podemos. ¿Y qué es lo que nos está llevando? ¿Qué es lo que nos lleva esta festividad a hacer? A que la lupa la volteemos hacia nosotros. Y si la lupa la volteamos hacia nosotros, nos vamos a dar cuenta que no tenemos un error, sino que tenemos varias situaciones en nuestra vida que nosotros mismos hemos decidido pasar por alto. Hemos decidido mirar hacia otro lado. Hemos decidido ser consecuentes con ese pecado. ¿Se dan cuenta? Y eso es muy normal. Decía alguien, un pastor, y me gustó lo que comentaba, dice, ¿cuántos de nosotros somos criticones? Ay, ahora resulta que no. ¿A cuántos de nosotros les gusta el chisme? Ay, ahora resulta que no. Todo eso es levadura. ¿Y la levadura qué es? La levadura por algo hace que el pan se infle y la levadura es rica. La levadura es rica. La Biblia que te dice, nos está diciendo que no podemos tener ese tipo de levadura y estar, por ejemplo, hablando mal de nuestros hermanos, criticando a nuestros hermanos. Lejos de cubrir la desnudez del hermano, digo, tristemente, luego hacemos leña del árbol caído. Y eso no es correcto. Y hay muchas cosas que justificamos, que tratamos de decir, no, sí o sea, es chismerío santo, ¿no? No se puede. Y las obras de la carne, cuando nosotros entendemos que el pecado son las obras de la carne, y por Pablo nos pone aquí una lista, pues hay una lista en las cuales podemos decir adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, y luego empezamos con enemistades, pleitos, celos, iras. Hoy hablábamos, por ejemplo, en casa y decíamos que cuando una persona, por ejemplo, nos empezamos a irritar,
En ese momento es una señal de alerta de que la paloma se fue y el cuervo bajó. En donde ya empezamos ya no estamos caminando en el espíritu. Cuando una persona ya empezamos a estar iracundos, irascibles, que ya estamos de malas y que ya estamos, algo ya te robó tu shalom. Y te estoy diciendo que dejamos de ver, dejamos de caminar sobre el agua y nos empezamos a hundir por quitar los ojos del Mesías. Y empezamos a ver que las circunstancias, que las olas son muy grandes. Ahorita que toda la situación económica está bastante compleja en varios lados, ¿a poco no te pones de malas de que dices, quieres hacer algo y no me alcanza? Y es que quisiera pagar esto, y es que pues, quisiera hacer esto, y quisiera hacer eso otro. Entonces te empiezas a ver la nube, y de repente te empiezas a hundir, hasta que te volteas y ves al Señor nuevamente y le dices, Señor, sálvame, que perezco. ¿Qué te contesta el Señor? ¿Por qué dudaste? Hombre de mucha fe. ¿Qué significa eso, este hombre de poca fe? ¿Qué dejamos de hacer? Dejamos de hacer las cosas que eran agradables y empezamos a hacer las cosas que nosotros considerábamos mejor, y ya que estamos bien hundidotes, entonces ya decimos, Señor, sálvanos, ¿no? Que perecemos. Contiendas, una característica. ¿Saben por qué Shabbat es bello Shabbat? Y es este tiempo porque el Shabbat dice que no se enciende fuego. Y el encender fuego no solamente hablaban de encender el fuego en la parte de prender el fuego, sino que no hubiera que no enciendas fuego con tus prójimos, que no enciendas peleas, pleitos, contiendas estás en un tiempo de ¿qué? Un tiempo de shalom. No prendas fuego, que no, dice la escritura que el hombre con el hombre ¿qué? Chocan, sacan chispas. Pues no es tiempo de chocar con tu hermano. Es tiempo de ¿qué? De estar en shalom. Ah, no, pero es que somos los primeros en que, no. ¿Por qué celebraste de esta manera si así no es? ¿No? Y entonces ahí es donde te dice el Señor, que nadie te juzgue. O sea, si lo estás guardando, debes de saberlo guardar para el Señor, pero tú no vas a ponerle, oye, no, es que tienes que encender velas. Es que tienes que hacer las oraciones en hebreo. Hace poco tuvimos la oportunidad, en estos días me habló un pastor de aquí de Aguascalientes, de otra comunidad, para presentarse y platicar y ver si nos juntábamos para algunas fiestas, Y ya le digo, ¿sabes qué? Sí, le digo, sí, nosotros estamos abiertos como comunidad a podernos reunir, nos da gozo el que haya pueblo. Le digo, pero necesito conocerlos. Le digo, primero, le digo, para evitar, le digo, como que conocerlos a ustedes, saber que sí, que no, qué cosas, por ejemplo, a lo mejor nosotros hacemos que les puedan ser de tropiezo, o que nosotros hacemos o que ustedes hagan y que nos puedan ser de tropiezo. Y dentro de la plática, por ejemplo, en una de esas él ya no se pudo como que contener y me dice, él, por ejemplo, y no está mal, bueno, pues así lleva su comunidad, ¿no? Pero él, por ejemplo, todas las palabras las ocupa en hebreo. Por ejemplo, en lugar de decir hermanos, dicen ajot y ajayot, ¿no? Que es hermano y hermana. Los nombres restaurados, ¿no? Por ejemplo, Hashem, Yeshua. Yo, por ejemplo, como dentro de la plática decía, podríamos decir Yeshua, Hashem. Por ejemplo, yo le decía pastor en lugar de Roe. Entonces, en una de esas me dijo, tú, todavía, ¿ustedes ocupan nombres? Le digo, sí. Le digo, mira, llevamos, digo, ya Dios nos permite, vamos para 12, 11 años en raíces hebreas, enseñando raíces hebreas.
Y al principio éramos así de, no se dice Cristo, no sé, pero el Señor nos ha enseñado y nos ha mostrado que no lo agrado más porque diga o lo desagrado más porque no lo diga. Y más bien buscamos la parte de tender la parte de puentes, y que sí, su nombre no dejará de ser su nombre, o sea, no porque una persona le diga Jesús, dejará de ser su nombre Yeshua, pero si lo está haciendo en el orden correcto, llegará el tiempo en donde el Señor le va a mostrar a esa persona pues, que su nombre es Yeshua, y que si le dice Yeshua, está mejor. Pero si de repente la persona quiere decir Jesús, no pasa nada. No está blasfemando, no está diciendo. Digo, entonces, de repente cuando hacemos ese tipo de cosas, les vuelvo a repetir, somos muy especiales para juntarnos. Y creo que eso le ha hecho también mucho daño al movimiento de raíces hebreas. ¿Por qué? Porque es que yo me constituyo en juez de mi hermano. Ah, no, es que no dice las palabras como las debe de decir, entonces no es correcto, ¿no? Entonces, tenemos que entender que no podemos contender por la palabra. En el momento que nosotros empezamos con iras, con contiendas, disensiones, ya no estamos trabajando ya no estamos trabajando en el espíritu, ya estamos trabajando en la carne. Ahora, no con esto te estoy diciendo que vas a pasar por alto situaciones que no debes de pasar por alto, ¿no? Pablo dice, no te estoy diciendo que no te juntes con las personas fornicarias, o con los avaros, o con los idólatras. Te estoy diciendo que con cualquier persona que se dice hermano y fuere un avaro, un idólatra, un fornicario, un adúltero, con esa persona ni siquiera comas. Pablo está siendo muy claro, pero te está diciendo que se está hablando de pecados. No que si la persona hace el lavamiento antes de comer, ¿no? Como era lo que ofrecían los fariseos. No que si hacemos las oraciones en hebreo y otros no lo hacen en hebreo, no, es que nosotros somos más espirituales porque cantamos la bendición en hebreo. No es cierto. ¿Sí queda claro? Estamos viendo. Y entonces eso es lo que el Señor nos está llamando y nos está diciendo, que quitemos esa levadura de nosotros. Y las contiendas, disensiones, envidias, homicidios, borracheras. Si tú ves que ahora les platicábamos que conocíamos a una persona que en las festividades se ponía borracho. Eso sí, te hablaba en hebreo, no solamente lo leía, lo hablaba, estaba en una comunidad, pero terminando Shabbat, después de ponerse ebrio, se ponía ebrio, y cuando no se ponía ebrio, salía, cerraba la puerta, dejaba encerrada a la esposa y a los hijos en su casa, y él se iba con la amante. Pero eso sí, como le gustaba contender. No, es que Moisés era un hombre. ¿Cuántos sabían que Moisés era un gigante? Y que el hombre no solamente, Adán no medía 1,80, Adán medía como 5 metros. Y conforme el hombre se fue pasando el tiempo, el hombre se fue haciendo chiquito. ¿Sabían eso? Bueno, pues eso, dentro de las fábulas judaicas, se meten eso. Que por ejemplo, otra fábula judaica, que Job sufre lo que sufre porque Job era uno de los 3 consejeros de Faraón, junto con se fue Jetro, Job, no me acuerdo quién es el otro, que aconsejan a Faraón a echar a los niños hebreos al río, y que por eso Dios le pasa a Job lo que le pasa como una consecuencia de su castigo. Y así como eso, hay un chorro. Ahora, simple y sencillamente, hay quienes, por ejemplo, celebramos Pesaj el miércoles, hay quienes celebraron Pesaj jueves, y hay quienes celebraron Pesaj el viernes.
Y entonces dices tú, ¿qué hubo? ¿Te estás metiendo en qué? Contiendas y disensiones. ¿Se dan cuenta? Hay quienes ya empezaron la cuenta del Homer. Nosotros vamos a empezar a partir de mañana. O bueno, hoy empezamos hoy en la noche, pues, pero se cuenta, empezamos con el siguiente. Entonces, esas obras de la carne son las que la Escritura nos dice que tenemos que cambiar. ¿Sí? Bueno, ahorita Katy Gómez sacó un video muy reciente que está muy interesante porque habla de todo lo que está diciendo. Tenemos que crear puentes ¿Mm? y en vez de empezar a pelearnos por esas diferencias, ver la manera en que podemos seguir conviviendo, ¿no? Y porque sí menciona lo de Pesach, de varias comunidades que celebran en diferentes tiempos, ¿no? Y, sí, Ajá. ajá. Y el video está muy interesante, lo recomiendo que lo busquen, porque profundiza en todas esas diferencias y cómo no debemos de caer en la soberbia, porque es lo que se crea. Claro. Una soberbia cuando empiezas a... Es más, dice, si tu pastor un día te dice que así es, así tiene que ser y las otras formas están mal y aquí tenemos la razón, dice, salte de ahí. Salte de Sí, ahí porque no, sí, es una imposición ya, ¿no? Ajá. bueno, de hecho, gracias. Ujú. De hecho, hay un pasaje en la Escritura, este, que fue lo que ocasionó que, por ejemplo, les hablaba del Concilio de Nicea, cuando ellos deciden que se cambie la festividad. Bueno, uno de los argumentos para cambiar las festividades o quitarse de las festividades hebreas era la parte en la Torá en donde dice que el Pesach se podía celebrar el segundo mes del año. Y es que la Biblia daba la opción en la Torá que si una persona estaba de viaje o estaba impura y no podía celebrar, lo podía celebrar a los 14 días del segundo mes y abstenerse de comer los panes sin levadura durante este tiempo. Entonces, para la parte de los romanos ellos dijeron no, y lo ponen, y cuando lo lees dices, ¿sabes? Dices que cómo, Jesús, nuestro Jesús, dice que solamente vino a sufrir una vez y para siempre. ¿Cómo van a sufrir o cómo se va a celebrar un segundo Pesaj? Dice, eso es una abominación. Y entonces ellos, ¿qué hacen? Separan eso y dicen, no, nosotros estableceremos la fecha, la orden, y así es la manera en cómo lo vamos a celebrar. Y de ahí se creó precisamente la parte de lo que ya estudiamos. Entonces, la Biblia sí establece un tiempo del segundo Pesaj. El segundo Pesaj para las personas que estaban impuras y que tenían que purificarse. Y en esa purificación nada les impedía el participar de la celebración. Entonces, eso es importante que lo entendamos y que lo comprendamos porque sí, hay muchas cosas que leemos, pero dice la Escritura que ahorita en parte conocemos, pero cuando Él venga, conoceremos plenamente, conoceremos por completo. Entonces, ¿qué nos lleva? Nos lleva a la parte de cambiar, dice, ya veíamos, dice, no es buena vuestra jactancia, 1 Corintios 5, del 7 al 8. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois. Porque vuestra Pascua, que es Yeshua, ya fue crucificada por nosotros. Así que celebremos la fiesta, no con la vieja levadura, ni con levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura de sinceridad y de verdad. Pablo les está hablando al pueblo, les está diciendo, celebra la fiesta con panes sin levadura, ¿qué? De sinceridad y en verdad. ¿Sale? En el caso del pan con levadura aumentaba el volumen de la masa, que es lo que lo inflama, y aunque la levadura aumente el volumen de la masa, también acelera el proceso de la descomposición.
Y ya esto ya lo hemos visto antes. Todos sabemos que es una levadura. La levadura sabemos qué es un hongo. ¿Y qué hace ese hongo? Se acelera el proceso de que las cosas se fermenten, ¿cómo se llama? Se expanda y pero a la hora de ser este hongo que hace, ¿por qué? Termina por echar a perder. Termina por echar a perder. Entonces, ¿qué es lo que nutre al hongo? Ahorita está muy de moda en todo lo que están haciendo los estudios. Hay un hongo, hay una cándida, una cándida que están haciendo estudios y que se encuentra normalmente ubicada en el 80 o 90% del mundo. Y que ese hongo es un hongo que está puesto y que el hongo crece o que el hongo se alimenta precisamente de azúcares. Entonces, cuidado si somos personas que nos gusta, si eres una persona que te gusta mucho el dulce, que te gusta mucho los azúcares y todo eso, seguramente tienes ese hongo ya instalado. Entonces, para desinstalarlo es un es un proceso de que te tienes que desintoxicar, tienes que quitarte azúcares, tienes que quitarte un chorro de cosas, pero ¿pero por qué? Porque el hongo se alimenta del azúcar. Ahora, es bien interesante, ¿por qué? Porque la levadura funciona y ¿qué es lo que el cuerpo pide? Los placeres, lo dulce, lo rico. Decía alguien, si el pecado no fuera rico a la hora de que te lo comes o a la hora de que lo cometes, nadie pecaría. ¿Por qué? Porque no se están esperando a que la consecuencia sea amarga. Sino, ¿qué pasa? Te ponen el pastelito así, ahí delicioso, y dices, ay, el pastelazo, qué rico, ¿no? ¿Y qué pasa después de que te lo comes? Ay, ¿por qué me lo comí? Se fue a la lonja y no. ¿A poco no? Y dice mi flaca, que no, ahora que dice que ves ¿cuántas calorías trae un dulce, un pulpariento? Dice, trae 100 calorías. Ah, trae 100 calorías. Y luego dices, a ver qué malas. 100 calorías se equivalen alrededor de 30 minutos de estar caminando, ¿no? Entonces, lo dulce, nuestro cuerpo se inclina hacia lo rico, lo dulce lo dulce y lo fácil. Pues lo mismo hace la parte de la levadura. Ahora, ¿qué cosas no son agradables, dulces? Pues cosas que nos van, más bien Satanás no te va a poner cosas que te van a hacer desagradable. Y entonces la levadura simboliza la maldad oculta, al tener su origen en la corrupción y extenderse en toda la masa, con lo que entra en contacto, la levadura representa el carácter contaminante y corruptor del mal. ¿Qué quiere decir? Hay diferentes tipos de levadura, sí, ahorita vamos a ir a ello. Vamos a ver acá. Vamos a entender que, por ejemplo, Yeshua nos habla claramente de 3 tipos de levaduras que tenemos que cuidar. Y el día de hoy siguen haciendo mella y siguen causando tanto división, separación y que la gente se pierda. Dice, mientras comía Yeshua, tomó el pan y lo bendijo y lo partió y dijo a sus discípulos, tomad, comed, este es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Eso viene en Mateo 26. El Señor es el pan sin levadura que cayó del cielo, pero a diferencia del que comieron nuestros padres en el desierto, este pan nos da vida eterna. Y vienen los pasajes en donde, bueno, viene Yeshua, pero les quería, la parte de los 7 días representan la parte del, simboliza aquí. Yahweh nos está esperando, el cuerpo que nosotros tenemos ahorita es un cuerpo que está enfermo, es un cuerpo que se está degradando, que está decayendo. ¿Y qué es lo que Él nos va a hacer? Por eso dice la Escritura que carne y sangre no pueden heredar el reino de los cielos. Porque es en esta carne en donde mora el mal.
Por eso, ¿qué es lo que dice Pablo? ¿Se acuerdan? Estábamos estudiando en Romanos. Veo dos leyes. Una, con mi mente quiero servir a la ley de Dios, pero hay otra ley en mis miembros, la cual me dice que haga lo que no quiero, lo que no es agradable. Y te lo está diciendo un hombre que te dice, sean imitadores de mí como yo soy imitador del Señor. Pablo decía, Pablo, ¿cuándo creen que dejó de batallar con su carne? Nunca, hasta que abandonó el cuerpo. Porque nuestro cuerpo precisamente está enfermo y va decayendo. Va decayendo, va decayendo. Ahora es bien interesante que el día de hoy dice la Escritura que la generación que se levantaría en los últimos tiempos sería una generación amadora de sí mismo, más de los deleites antes que de Dios. Y te dice que desobedientes a los padres, intemperantes, necios y un chorro de cosas. Pablo no te está diciendo que no te cuides, que no cuides el cuerpo, porque recordemos que el cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Pablo no te está diciendo que no cuides tu cuerpo, te está diciendo que lo cuides, pero que tampoco, ahorita tristemente, estamos en el tiempo en donde si no estamos puestos los ojos en el Señor, es bien fácil que te desvíes de la mirada de la meta. Y hay quienes hacen de su cuerpo un templo. El día de hoy hay personas que dicen, no, es que lo de hoy es estar fit y quieren estar. ¿Y cuál es la intención? Llenar un vacío que solamente el Señor puede llenar. Y literalmente su cuerpo se vuelve su ¿qué? Su templo. Los gimnasios se vuelven sus lugares de congregación. Porque no tengo tiempo para ir a la iglesia, pero sí tengo tiempo para ir al gimnasio y estarme metido 2 horas ahí diarias. ¿Y qué tal? No tengo tiempo para ir a la congregación, pero tengo tiempo de ir y preparar mi comida y comer lo más saludable posible. ¿Por qué? Porque estoy en régimen. Pablo dice, bueno, pues, si estas personas hacen esto para recibir una corona corruptible, ¿cuánto más nosotros haremos esto para recibir una corona incorruptible? Te vuelvo a repetir, no te estoy diciendo que está mal que lo hagas, que vayas a hacer ejercicio, no. Pero que tengas clara la prioridad, que la prioridad siempre debe ser el Señor. Y lo que estás haciendo, no lo estás haciendo por la vanidad de quererte ver. Yo cuando me enseñaba a mi esposa una persona, y me decía, se ve el cuerpo. Yo soy de las personas que sé claramente, llevo muchos años yendo a hacer ejercicio. Sé que cuando una persona se empieza a fotografiar y a enseñar, es porque esa persona está empezando a hacer ¿qué? Ya cuando a las demás personas, ¿a qué les importa que se te esté subiendo la pompa? ¿No? ¿Y por qué tienes que vestirte enseñando y luego ¿no? ¿Hacia dónde, hacia dónde estás atrayendo las miradas? Tú ves esa foto y dices, qué espiritual es esta mujer. Obvio, no. Porque las miradas las estás atrayendo hacia donde las quieres atraer, que es hacia donde tú quieres que se muestre importante, que es el cuerpo. Ahora, hagas lo que hagas, este cuerpo va a envejecer. Entonces, si lo haces por los medios correctos de tratar de ser saludables y entendiendo que el tiempo va a pasar y que si el Señor no llega, tendremos, y si Dios nos permite, nos concede el poder llegar a una buena vejez, que nos podamos mover. Aquí vemos a la hermana Marta que se mueve y que anda y que la ves que sube y que baja. Y dices, uy, qué padre llegar a esa edad y que me pueda subir, bajar, mover. Oye, pues qué padre, qué buena onda que lo puedas hacer. Hay un señor que va a caminar en el parque que todos los días va y camina y se pone a hacer ahí
unas lagartijas, y ahí dices tú, uy, es un señor como de 70 y tantos años, y dices, oh, mira qué buena onda, o sea, qué padre, que eso se pueda. Pero eso es muy, pero eso es muy diferente a que nosotros queramos, pongamos en eso. Y entonces, esas cosas que nosotros entendemos es que este cuerpo se va a depurar, va hacia abajo, pero estamos construyendo uno que espiritual. Y ese es el que nos tenemos que hacer porque es el cuerpo glorificado que el Señor también nos va a permitir restablecer y tener con Él. Y dice aquí, entramos a las 3 levaduras que son peligrosas. Marcos 8:15 nos dice, y Él les mandó diciendo, mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de la levadura de Herodes. En Mateo 16, del 5 al 12, dice, llegando sus discípulos al otro lado, se habían olvidado de traer pan, y Jesús les dijo, mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y la de los saduceos. Ahora Yeshua además instruyó a evitar la levadura de los fariseos, de los saduceos y de la levadura de Herodes. Ya todos se saben cuál es la historia de los saduceos, ¿verdad? ¿Sí? ¿Ya se acuerdan todos de la historia de los saduceos? ¿Sí? ¿Quiénes eran los saduceos? Los saduceos eran los que gobernaban la parte del Sanedrín, eran los que tenían la cúpula del Sanedrín, pero ellos, ¿qué creían? Ellos tomaban como escritura inspirada por Dios solamente la Torá, no más allá de la Torá, no creían en la resurrección de los muertos. Esto es un dato importante, porque si no crees en la resurrección de los muertos, Pablo les va a decir, vana entonces es nuestra predicación. Si Yeshua no resucitó de los muertos, ¿qué estamos haciendo aquí? Estamos perdiendo el tiempo. Vayamos, comamos, bebamos, démosle al cuerpo lo que quiere, porque en la tumba se termina todo. Los saduceos eran lo que creían. De hecho, son los saduceos, fíjense qué puestos ocupaban. Eran los altos mandos del Sanedrín. El sumo sacerdote era saduceo. Por eso vamos a entender que hacía todo lo que hicieron con Yeshua, porque no tenían temor del Eterno. Son los saduceos los que van a llegar y le van a decir a Yeshua la historia de la mujer. ¿Se acuerdan? La mujer de los esposos que le dice, a ver, un hombre se casó con una mujer y se murió. Y entonces se llegó a ella, se casó con ella el hermano, pero el hermano también se murió. Y luego se casó el tercer hermano y también se murió. Y decía, pasaron 7 y los 7 se murió. Y la mujer continuó. Lo primero que les decían a la mujer era pues, que aguante de la mujer, ¿no? Pues imagínense, acabó con 7. Pero dice, en el reino venidero, ojo, vean la trampa de la pregunta, porque ellos no creían en eso. Dice, en el tiempo venidero, en el Olam Abad, en el reino por venir, ¿de quién será esposa? Y entonces dicen, ya lo tenemos. ¿Y saben cómo les contesta Yeshua? Yeshua les contesta, erráis porque no conocéis las escrituras ni el poder de Dios. Les estaba diciendo, al sumo sacerdote le estaba diciendo que no sabía, que era un ignorante. Por eso se enojaron. Además, ¿ellos qué hicieron? Hacían alianzas con Roma. Hacían alianzas para mantener el poder. Al hacer estas alianzas, entonces que ya no les interesaba el bien del pueblo, sino ya daban una ¿qué?
Ya lo que ellos estaban dando era algo que estaba sesgado por el poder de mantener puestos y la corrupción de estar en esos lugares. Y había esa parte de ese sincretismo. Dice, bueno, esto veíamos que estos salen, este grupo va a salir precisamente también de la parte de los macabeos, cuando los macabeos se liberan de los griegos, pero de una vez que se liberan de los griegos, dicen, bueno, los macabeos dicen, bueno, pues nosotros defendimos, ahora nos toca, tenemos nosotros a ser sacerdotes, y ahí es en donde, bueno, le dan en la torre a esto, sí. Esos son los saduceos, pero los fariseos sí venían del linaje de Leví. No, Ninguno de no, los dos. ya para el tiempo de Yeshua Ninguno de los dos. ya se había corrompido No. toda precisamente esta parte de Los dos, los fariseos. los dos y bandos, sí, claro. Entonces dice, los movimientos eran un movimiento contemporáneo a los fariseos, pero opuesto a la tradición de estos, por lo cual eran considerados como liberales. ¿Qué quiere decir? Estos decían, Viva la vida loca. no, ya no aplica. No, eso ya no aplica en nuestros tiempos, eso ya no aplica en nuestros tiempos, ya, ¿no? Ya estamos más en la gracia, ya ahorita no es, tú nada más trae tus diezmos y tus ofrendas, tú nada más haces unos pactos con el Señor de vez en cuando, mientras a mí me alcance para comprar mi camioneta nueva, tú haz lo que quieras porque estás en la gracia. Se supone que era, bueno, en teoría se supone que eran los más apegados a la Torah porque eran los que los consideraban como inspirados por Dios, pero veíamos que precisamente al decir, bueno, ya no aplica, pues ya no, ya estamos nosotros como que del otro lado. Al fin, todo lo que hagas no va a haber una consecuencia mayor, porque aquí se va a acabar todo. De este grupo, ojo, cuidado, de este grupo salen los que no creen en el infierno. No estoy hablando ahorita, los que ahorita no creen, estoy hablando de los de ese tiempo. En ese tiempo, estos no creían que hubiera un lugar de castigo. Es de estos tiempos. ¿Vale? Dice, la levadura de los fariseos representa el movimiento que niega el poder de Dios en las escrituras, niegan totalmente lo sobrenatural y rehusan la obra del Espíritu Santo, y es considerado, bueno, pues un movimiento herético. La levadura de los fariseos. ¿Me ayudas a leerlo, Ezequiel, por favor? Levadura de los fariseos. La levadura de los fariseos eran sus tradiciones y mandamientos de hombres que habían puesto por encima de los mandamientos de Dios. Este es el contexto de esta instrucción. Marcos 7, 8, 9. Porque dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres, los lavamientos de los jarros y de los vasos y de beber, y hacéis otras muchas cosas semejantes. Les decía también, bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. Ok. Entonces, ¿qué era lo opuesto a los saduceos? Los fariseos, que eran los que gobernaban o eran los que se encargaban de la enseñanza del pueblo. Eran los que más sabía, y bueno, estos que hacían, estos fueron los que se empezaron a poner cercos de protección a la Torah. Decir, ¿sabes qué? Son los que inventan que no se puede decir el nombre de Yahweh. Por eso hasta la fecha ellos no mencionan el nombre, sino los vas a ver que van a decir el nombre del Eterno. ¿Por qué? Porque no lo quieren mencionar, no se debe de mencionar, ¿no? Sino solamente por el sumo sacerdote. Son los que decían, les llegan en el texto que están diciendo, van y le reclaman a Jesús porque sus discípulos no se lavan las manos. Y no le estaban diciendo en el contexto que era un lavado de higiene, sino era un lavado ritual. Porque, por ejemplo, los fariseos creían que cuando tú duermes, tú mueres, el alma se sale del cuerpo. Y entonces hay un espíritu o una entidad que llega y se pone sobre las personas y se pone y tocan las manos, se tocan las manos. Entonces que esta entidad se pone y que cuando el alma regresa al cuerpo,
esta entidad se separa, pero lo último que deja sucio es precisamente las manos. Entonces, cuando tú te paras, tienes que hacer el lavamento ritual, el lavamento, y por eso tienes que estar diciendo oraciones, para que esa maldad de esa entidad quede limpio y entonces ya puedas estar tú limpio y purificado delante del Señor. Entonces, Yeshua no estaba diciendo nada que no fuera de que, bueno, por higiene te lavas las manos. Sino ellos estaban diciendo, es que lo que están haciendo está mal porque no están limpios delante del Eterno, porque no hicieron su lavamiento de manos. No los vimos haciendo sus oraciones a la hora de estar haciendo y entonces están comiendo impuros. Dice Yeshua, no, ustedes han agregado. Y es más, le da los ejemplos. Ustedes han invalidado la ley de Dios por dar prioridad a la parte de sus tradiciones. Hoy, digo, aquí vemos a los fariseos, pero hoy podrían estar ahí. Cámbienle a pastores cristianos, cámbienle a sacerdotes católicos. El ser humano, ¿por qué? Porque el ser humano, esa condición se repite en la condición del ser humano, porque el corazón del ser humano no cambia. Hoy, ¿cuánto de lo que el día de hoy se hace por tradición y se invalida la palabra de Dios? Estamos en una semana que están celebrando que está completamente en contra de lo que dice la palabra de Dios, pero están celebrando las tradiciones. Y te las van a tratar de justificar de todas las maneras habidas y por haber. Te van a tratar de dar explicaciones, se van a ir, que los padres de la iglesia, que los quisieron. Pero también probablemente no sepan ni por qué hacen las cosas, porque como son tradiciones, por ejemplo el sábado de gloria, que dicen que se abre la gloria, ¿no? Si les preguntas, ¿y por qué se abre la gloria? Sí, claro. ¿Quién sabe qué vayan a decir? No, ¿y por qué se echan agua, no? Porque se acuerdan, bueno, se acuerdan que ahorita, antes en el DF era muy clásico de que se echaban agua y le cerraban a las llaves o cortaban los suministros de agua. Pero sí, les preguntas y dices tú, no saben. Bueno, pero los que enseñan esto tampoco saben. ¿Por qué? Porque dieron prioridad a los mandamientos de hombres que a lo que enseñó el Señor. Yo por eso les explicaba en la cena de Pesaj, que qué hacían cuando van los sacerdotes o van a seminarios o van a los institutos bíblicos. Mentira que estudian la Biblia. Estudian teología en base a qué? Las interpretaciones que otras personas que creen lo mismo ya hicieron sobre esa postura. Y eso es lo que abrazan. Les vuelvo a repetir, por algo el día de hoy hay 33,000 denominaciones que se dicen cristianas. La levadura de los fariseos es el sistema de qué? De religión que afecta a lo verdadero, el orden del corazón afecta la vida y el destino representa el sistema de la religión. En Mateo 23, del 13 al 15 dice, pero ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros, ni dejáis entrar a alguien más. Esto es lo más fuerte de este sistema. Hay muchas personas que creen que van al cielo. Esto es lo más fuerte de este sistema. El día de hoy hay muchas personas que dicen, no, yo claro que voy, si me muero hoy, pues Dios me va a recibir. Porque es por gracia. Y entonces dices, la salvación es por gracia, sí, que es gracia, es un regalo no merecido, sí. No recibe. ¿Por qué la gente? Porque se lo inventaron estos, se inventaron unas personas. ¿Para qué? Para recibir dinero. ¿Y para qué? La gente, al final de cuentas, lo que se criticaba es que las personas no querían ir al infierno. Entonces, si la persona no quiere ir al infierno, dices tú, bueno, no vas a ir al infierno, pero va a ser un lugar en donde te tienen que purificar. O sea, ya muerto, no vivo, sino ya muerto, en ese lugar que se llama purgatorio vas a estar purgando, y entonces durante ese tiempo tienes que pasar a lo mejor no existe,
vas a pasar unos 100, 30, 40, 50 mil años, y ya después de eso, ya que te purificaste, entonces ya puedes entrar al cielo. ¿Ah? Claro, claro, así es. Así es. Ya ellos mismos están reconociendo que no, pues que fue algo que se inventó para que las personas, de hecho, decía alguien, inclusive de ahí viene la parte de las indulgencias. Decía alguien que si tú aventabas un chelín, en el momento que cae, así como cuando se escuchaba que la moneda caía dentro del cofre, en ese momento estaba saliendo un alma del purgatorio para ir directamente al cielo. Y entonces se ofrecían la parte de las bulas papales, ¿no? Que eran el perdón por los pecados cometidos anteriores, presentes y los que ibas a cometer. Sí, no. No, no, eso no existe. Se inventaron el limbo, Por eso inventaron así. cuando ya no pudieron sostenerlo porque bíblicamente no parecía igual, en un concilio Sí, sí, terminaron por la parte de desecharlo. Y entonces, les vuelvo a repetir ahora, este sistema religioso está también establecido en raíces hebreas. Y el cristianismo, porque creemos, aquí es en donde Yeshua dijo, tienes que adorar en espíritu y en verdad. Y esos adoradores son los que el Padre está buscando que le adoren. No creamos que por venir ya estamos del otro lado. El reunirnos aquí es una parte muy pequeña de lo que tenemos que hacer todos los días en tu casa, cuando nadie te ve, cuando estamos con el Señor. Ese tiempo que nos llevamos, que nuestra obediencia para con el Padre vaya cada vez de más de gloria en gloria, como dice la Escritura. El venir aquí es un tiempo mínimo. Qué bueno que lo hagamos. No estoy diciendo que no se haga. Pero esto se ve en la intimidad y en el diario vivir caminando con el Señor. Somos hombres que vamos a caminar con Él. Yo creo que las palabras más tristes que puede escuchar un creyente o una persona que decía creer en Jesús era, bueno, más bien, reafirmo. ¿Sabe que Jesús va a decirle a creyentes cuando les está diciendo que llegará el día en donde se presentarán muchos delante de Él y que les va a decir, no les conozco? Ninguno de los que está ahí son personas que no van a ser ateos. Todos a los que va esa frase son creyentes. Y decían, no, espérate, ¿cómo que no nos conoces? Si íbamos a la congregación, si asistimos a las fiestas, si asistíamos a los domingos de resurrección, si asistíamos a las 7 palabras, el sábado de gloria, salud, celebrábamos. Es más, ¿cómo no me conoces? Si no comí carne durante 40 días. Dice, guardé la cuaresma durante 40. ¿Cómo no me vas a conocer si no comí levadura por 7 días, Señor? ¿Cómo no me conoces? Las palabras que Jesús les está diciendo, Yeshua les está diciéndoselas a creyentes, pero no a obedientes. Porque les dice que apártense de mí, nunca los conocí, hacedores de maldad, personas que no quisieron someterse a la ley de Dios, sino quisieron vivir de acuerdo a su propia ley. Esas palabras tienen que resonarnos aquí. Porque yo no quiero ser de eso. Por el contrario, ¿sabes qué, Señor? No, claro que sí. Que Él me conozca, que nos conozca. Bueno, Yeshua dice, si me amas, guarda mis mandamientos. Y mis mandamientos no son ¿qué? No son gravosos. La última, es la levadura de Herodes.
Y aquí, bueno, pues para todos los que no sepan, Herodes era de los, era de los, ¿cómo se llama? De los hasmoneos, no, no era hasmoneo, edomitas, era un edomita. Y entonces, durante el tiempo después de los macabeos, terminan por conquistar la parte de Edom y obligan a todos los edomitas que estaban ahí a que se conviertan a la parte del judaísmo. Entonces fue una conversión obligada, impuesta, no fue porque les naciera ni porque quisieran. Entonces, ¿qué va a hacer Esaú? Esaú fue el primogénito de Isaac, pero Esaú despreció su primogenitura. Vamos a ver que Edom es sangre, es precisamente por eso está hablando de Esaú. Al venderla por un guisado de lentejas. Esaú se casó con las hijas de Canaán, también con las hijas de Etitas y las hijas de los Hebeos, casándose así también con las Oreas. Estos matrimonios fueron una gran amargura para quién, tanto para Isaac como para Esaú. Esaú y los edomitas habitaban en el monte de Seir, el cual Dios les otorgó a Esaú como su posesión. En tiempos posteriores, en esta tierra fue conocida como Idumea. Durante la época de Juan Hircano I, el sobrino de Judas Macabeo, los judíos se enfrentaron nuevamente a la hostilidad de los idumeos. Hircano enfrentó a los edomitas, causando un decisivo cambio en la relación entre ambas fracciones. Juan Hircano conquistó todo Edom y emprendió la conversión forzada de sus habitantes al judaísmo. Desde entonces los edomitas se convirtieron en una parte de la población judía. A partir de ese momento los edomitas fueron incorporados a la nación de Judá y su país era llamado Idumea por los griegos y romanos, pero las circunstancias favorecieron a la facción edomita. Cuando Julio César hizo de Antípater el idumeo procurador de Judea en el 47 antes de Yeshua, 4 años después, cuando Antípater fue asesinado, su hijo Herodes I tomó el poder, pero fue rechazado por los habitantes de Judá. Luego consiguió astutamente el apoyo de Roma y regresó a la región de Palestina con un ejército romano a sus pies, y después de un sitio de 6 meses logró conquistar Jerusalén, convirtiéndose en rey de Judá en el año 37 AC. Es así como vemos que en esos años previos a Yeshua, Judá era controlada por una fracción edomita que usurpó el nombre de judío, así como su tierra y herencia. Bajo Hircano I, los edomitas fueron forzados a ser parte de la cultura Judá, pero Herodes I y su fracción tomaron el control de la cultura de Judá y el estilo de vida de sus habitantes. La levadura de Herodes entre la población judía se había infiltrado edomitas convertidos a la fuerza que no amaban a Dios. Se hacían pasar por judíos, pero tenían un pie en el templo de Jerusalén y otro en Roma, y en sus paganerías, lo que se nos acerca a entender a qué se refería Yeshua cuando nos dijo: apártense de la levadura de Herodes. La levadura de Herodes es el sincretismo religioso, esa mezcla de un poco de Biblia y un poco de religión pagana o historia local. Herodes no obedecía a las leyes divinas, no era un hombre piadoso, por el contrario era un sanguinario como su padre, adúltero, que se presentaba en la fiesta de Pascua fingiendo piedad cuando su corazón no estaba convertido ni arrepentido al Dios vivo. Entonces, ¿qué era la levadura de Herodes? Sincretismo religioso. Era decir, ecumenismo, es decir, nosotros, Señor, sí, amén a las fiestas, pero también amén a la feria de San Marcos. ¿No? Sí, Señor, amén a las fiestas, pero sí también a la Navidad, y ponemos ahí el árbol de acera y oh, sí, Señor. Oh, sí, Señor. ¿Por qué? Porque pues Dios es amor, ¿no?
Y si Dios es amor, Dios todo lo perdona. ¿A poco no, mi Julio? ¿Dios no perdona todo? Entonces no pasa nada. Bueno, pues Yeshua nos dijo que Él vino a romper esas cadenas. Y la única forma de romper esas cadenas es precisamente por medio del sacrificio. ¿Y por medio de qué? Por medio de obedecerlo a Él. Y entonces dice la Escritura que conoceremos la verdad y la verdad nos hará libres. ¿Cuándo decidimos seguir a la verdad? El que tú conozcas la verdad no te hace libre. Es más, si tú conoces la verdad y no la sigues, eres considerado como un necio. Pero cuando ya conocemos la verdad y la seguimos, en ese momento somos considerados como hijos prudentes e hijos sabios. Es tiempo de seguir examinando nuestras vidas, examinémonos a nosotros mismos y veamos precisamente que la luz que hay en nosotros no sea tinieblas, dice el Espíritu. Amén. Amén. Bueno, pues vamos a cerrar. No sé si haya dudas, preguntas, algún comentario. Dudas, preguntas, comentarios. Primero fue Herodes el Grande y después Sí, normalmente así es el... Herodes era un título, ¿no? Herodes es el título, así es como César. como César, así es. Muy bien, pues vamos a ponernos de pie y vamos a hacer la bendición sacerdotal. Y es bueno el que el Señor estos tiempos son de bendición, porque nos lleva a examinarnos a nosotros mismos, nos lleva a que Dios nos dice, nos quiere perfeccionar, y hay mucho que tiene que perfeccionar. Y cuando nosotros creemos que Él puede perfeccionar nuestras vidas, entonces hay esta materia dispuesta en la cual podemos nosotros caminar en esa obediencia. ¿Vale? Entonces vamos a recibir la bendición sacerdotal, vamos a levantar nuestras manos y vamos a recibir la bendición. Yevarejeja Yahweh, Beishmereja Yael, Yahweh, Panabeleja, Bijuneja Isa, Yahweh, Panabeleja, Bella Semleja, Shalom. Que Yahweh te bendiga y te guarde, que Yahweh haga resplandecer su rostro sobre nosotros y tenga de nosotros misericordia. Quiera Yahweh hacer resplandecer su rostro sobre nosotros y ponga en nosotros Shalom. Que se bendecirás a los hijos de Israel en el nombre de Yeshua. Amén y amén. Vamos a despedir la transmisión. Nos vemos mañana para Panes, para Bikurim o Omer Reshit. Mañana nos vemos.